La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 22 al 29. Y hay una controversia precisamente que se tiene que resolver en la iglesia de Antioquía. Hay unas tensiones entre conservadores tradicionalistas e innovadores que surgieron en la iglesia del primer siglo. Claro, las controversias a veces duelen, pero si se saben gestionar con sabiduría, respeto y caridad, pues puede ser para crecimiento de las comunidades. Y esto fue lo que pasó. Entonces, algunos que eran judíos enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podrían salvarse. Entonces se dio una discusión y tuvieron que ir a Jerusalén precisamente a resolver el asunto. Entonces algunos acompañaron a Bernabé y Pablo con una nota de la comunidad que decía: es decisión nuestra y del Espíritu Santo no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables: abstenerse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y relaciones sexuales prohibidas. Entonces ese motivo eh, tuvo que ponerse en, en discusión, esa situación. Y claro, fueron situaciones un poco acaloradas, pero eh, lograron resolver el asunto y definir algunas cosas respetando a cada una de las comunidades, tanto de los judíos como a los que venían del paganismo. Entonces, son situaciones donde lo importante es estar muy atentos a no juzgar como contrario al Evangelio aquello que resulta de pronto poco comprensible para la propia cultura, pues situaciones culturales. Pero lo importante es que se eviten aquellas cosas contrarias al Evangelio, por ejemplo la venganza, la poligamia, el adulterio, el aborto, etcétera. Bueno, la segunda lectura del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 10 al 23, nos habla de la situación de unos cristianos en situación de persecución y se les infunde ánimo, eh, mostrando una visión de la nueva Jerusalén, de la ciudad santa Jerusalén al final de los tiempos. Y es una ciudad que eh, está totalmente abierta a las naciones. Entonces allí no es para discriminar a nadie, eh, porque así lamentablemente se veía en Jerusalén, la Jerusalén terrena, un templo que dividía a las personas, las discriminaba como con una serie de muros separando los sacerdotes de los laicos. Incluso había discriminación entre los mismos sacerdotes, pues solamente uno, el sumo sacerdote, podía entrar a la presencia de Dios una vez al año en la fiesta de la purificación de los pecados de todo el pueblo. Pero esto es lo que muestra el pasaje, que en el cielo no habrá ninguna clase de discriminación. Tampoco son necesarios los ritos, ceremonias, prácticas religiosas, porque el ser humano ya no tendrá más necesidad de mediaciones, pues encontrará a Dios cara a cara. El mal, el dolor, las tinieblas serán eliminadas. También nuestros templos, nuestras liturgias serán solemnes, claro que sí, en esta tierra, con gestos sagrados, pero no es necesario en el cielo. No es recordar, eso sí, nuestra condición de peregrinos en este mundo y que somos extranjeros que caminamos hacia nuestra morada definitiva, donde ya no habrá ninguna división y donde estaremos en comunión todos. Palabra, Señor resucitado, nos da la paz, nos da la paz. Dada Y el tu Evangelio a está nuestro tomado del corazón, evangelista San Juan, juntos capítulo 14, resuelve versículo 23 al 29. Y esto es en torno a la última cena. Es el ambiente de la noche cuando Judas sale del cenáculo. Así entonces recordamos cómo se ha preferido las tinieblas a la luz. Y
claro, los 11 discípulos que han quedado allí en el cenáculo también estaban desconcertados, al punto que Jesús les dice, que no se inquiete vuestro corazón. Es que los discípulos habían cultivado muchos sueños grandes, ideales, y pensaban incluso en que el Mesías era inmortal, pero ahora se dan cuenta que Él los va a dejar. Y por su parte el maestro les enseña ahora como un lenguaje mucho más pedagógico para prepararlos para ese momento y en el que ya no esté físicamente. Jesús les promete una fuerza divina que los acompañará de tal manera que ellos podrán dar testimonio de Él y de su evangelio ante el mundo. Y es en este contexto dramático cuando algunos de sus discípulos se dirigen a Jesús para formular preguntas. Y claro, recordemos el número 4, son 4 discípulos los que preguntan, indica la humanidad entera, es decir, que en la boca de estos 4 discípulos encontramos los interrogantes de la humanidad entera. La primera pregunta es por parte de Pedro, dice: ¿a dónde vas? Jesús le dice: a donde yo voy, no, tú no puedes seguirme ahora, sino más tarde. Y ante la insistencia de Pedro, Jesús le dice: antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Eso se enfatiza en la fragilidad de Pedro. Nosotros también queremos seguir al Maestro de buena voluntad y tenemos que tener en cuenta nuestras fragilidades, que según el texto Jesús las entiende perfectamente. Entonces la segunda pregunta es de Tomás: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y entonces ese es nuestro interrogante, porque hay muchos caminos en esta vida, muchas propuestas se abren frente a nosotros y no es fácil escoger el camino correcto. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que no son los medios de comunicación o las redes sociales los que muestran el camino que nos llevan al gozo y a la paz, es Jesús, el único camino que conduce al Padre. Felipe también hace una pregunta, es hermosa, dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo están conmigo y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este, esta pregunta nos inquieta también a nosotros porque queremos conocer el rostro de Dios, pero el único modo de verlo es contemplar a Jesús. Y a Jesús lo contemplamos en el Evangelio. Cada evangelista, desde su propia perspectiva, nos presenta a Jesús para que nosotros lo conozcamos, porque nos asemejamos a Él y asimismo nos asemejamos también al Padre del cielo. Bueno, la cuarta pregunta entonces procede de Judas Tadeo: Señor, ¿qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces el discípulo pide una manifestación ante el mundo con signos, prodigios extraordinarios que puedan suscitar admiración, así como querían también los parientes de Jesús. El maestro percibe entonces la desilusión de los 11 discípulos cuando escucha estas palabras de Judas Tadeo después de 3 años de estar con Jesús. Ellos ven todas sus expectativas por el piso. Ciertamente han vivido una experiencia maravillosa, pero ahora Jesús se va y todo como que acaba y ellos vuelven a su vida anterior y pareciera que nada va a cambiar. Así entonces el reino de Dios anunciado por Jesús es un reino de paz, de justicia, de amor, como que no se refleja, sino esto como que no se muestra y todo sigue como antes. Entonces viene la desilusión y no se ve con claridad esa presencia del reino. Jesús responde a Judas Tadeo lo siguiente: si alguien me ama, cumplirá mi palabra y mi palabra lo amará. Vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama no cumple mis palabras, y las palabras que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Y Jesús responde por qué se manifiesta a sus discípulos y no al mundo. Porque Él está ofreciendo la revelación de su amor, y al mundo también esta manifestación de su amor vemos que no le interesa. Al mundo le interesa otras cosas: el honor, el poder, la gloria, la riqueza, la fama. Entonces tal vez si Jesús hiciera milagros extraordinarios, al mundo le interesaría, pero Él dice que solo quien cree en el Evangelio puede contemplar prodigios en el mundo. Entonces vemos que en el Evangelio de Juan Jesús no hizo milagros, hizo signos, sí, claro, que se manifiestan en el don de la vida y en el servicio al más necesitado, poner los bienes en común, amar al enemigo, etc.
Pero al mundo esto no le interesa, porque no se aprecia al que sirve, sino a aquel que tiene muchos servidores. Las acciones de Jesús son siempre únicamente obras de amor. Tienden a liberar al hombre de toda clase de esclavitudes a las que está sometido, la del pecado, de la enfermedad, la superstición, la discriminación religiosa, social, etc. Entonces es obra de liberación, y es la misma que, según el Primer Testamento, Dios ha llevado a cabo a favor de su pueblo. Israel ha conocido al Señor como el protector de los marginados, de los débiles, de los extranjeros, de los huérfanos y las viudas. Y si Jesús realiza estas mismas acciones, quiere decir que Dios está en él y él en Dios. Judas Tadeo entonces esperaba que Jesús se manifestara al mundo con milagros, portentos. Recordemos el momento en el que Herodes Antipas se encuentra con Jesús, se alegra mucho porque, como había escuchado tanto de él que hacía milagros, quería presenciarlos. Entonces San Lucas nos dice que Jesús ni siquiera le dirigió una palabra, por tanto Herodes lo despreció como si fuera nadie, lo echó del recinto. Es que a quienes esperaban esta clase de manifestaciones gloriosas en Lucas, Jesús los llama malvados. Él dice, la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar más que la señal de Jonás. Entonces Jesús dice a Judas Tadeo, si alguien me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Amar a Jesús significa entrar en sintonía con su vida y no se trata solamente de un vago sentimiento. Quien se involucra entonces en la vida de Jesús recibe también el amor del Padre, es decir, entra en comunión con Dios. Jesús estaba totalmente lleno de la vida divina, que es amor. Ahora esta vida divina ha sido donada a cada uno de nosotros para manifestarnos, para que manifestemos la gloria de Dios, pero esta manifestación el mundo no la recibe. Si bien es cierto que reconocemos la presencia de Jesús en el pan de la Eucaristía, que se parte y se comparte en el pobre, en donde dos o más se reúnen para la oración, el Evangelio, etc., sabemos bien que Él está presente en cada discípulo que ama. Ahora bien, amar significa coger la revelación que Jesús ofrece y acoger su palabra, que en definitiva es la palabra del Padre que lo ha enviado. Esa es la verdad. Jesús sabe en qué momento los discípulos tienen, claro, mucho miedo, pero les infunde fuerza, valor y les hace esta promesa. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes, y el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo, les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, un poco antes de este pasaje, Jesús había prometido a sus discípulos que no les dejaría huérfanos, sino que enviaría el Paráclito, es decir, el Espíritu. La palabra Paráclito no significa únicamente el que consuela, sino aquel que está cerca, el que viene en ayuda, el que protege. Y ¿cómo actúa el Espíritu Paráclito junto a nosotros? En primer lugar, pues acompañándonos, pues cuando seguimos el Evangelio. El mundo, claro, nos aísla, nos considera personas retrógradas y nos podemos sentir solos, sobre todo cuando hablamos del perdón a los enemigos, o de un modelo de familia, o de humildad, de servicio, de la vida eterna, etc. Pues bien, el Paráclito entonces siempre estará a nuestro lado, esa voz interna que nos habla de una lección en medio de la prueba, y que debemos seguir a Jesucristo con fidelidad, su Evangelio. Otro significado de la palabra Paráclito es defensor. El Espíritu es el que nos defiende. ¿De qué? De los pensamientos, razonamientos que nos mueven muchas veces a adecuarnos a la manera como piensa el mundo. Hay voces que nos invitan a hacer lo que hace todo el mundo, a desinteresarnos de los demás, a seguir lo que nos sugiere la moda, los medios de comunicación, las redes, etc. El Espíritu nos salva incluso de caer en el desánimo, porque vemos que desde hace 2000 años como que la vida sigue igual, como que no ha cambiado nada. Pero entonces aquí, cuando el Paráclito nos defiende, nos conduce al gozo y la alegría perfecta. Jesús dice, el Espíritu tiene dos tareas: enseñar y recordar. Entonces la primera tarea es enseñar las cosas que Jesús ha dicho. No agrega nada, pero sí instruye. De manera dinámica, la palabra de Jesús se transforma en impulso interior, orienta de modo irresistible hacia la dirección justa, estimula el bien, lleva a tomar decisiones de acuerdo con el Evangelio. Y más adelante todavía, durante la última cena, Jesús dice, el Espíritu los guiará hasta la verdad plena. Y en la última carta de San Juan dice, ustedes recibieron la unción que recibieron de Jesucristo, y
no tendrán necesidad de que nadie les enseñe porque su unción es verdadera e inefable y los instruirá acerca de todo. El Espíritu hace que nosotros comprendamos mejor el mensaje de Jesús y es cierto, hoy lo comprendemos mejor el Evangelio que en el pasado gracias a los estudios bíblicos. A muchas personas les parece quizás que todo va cambiando, pero no es así porque el Evangelio permanece. Lo que pasa es que continúa siendo la palabra del Maestro, solo que hoy entendemos mucho mejor que antes y sería un pecado contra el Espíritu rechazar esta nueva luz. Ahora, el Espíritu nos enseña a reformular la palabra del Evangelio en un lenguaje siempre nuevo, para hacerlo más comprensible a cada cultura y en cada época. Como decía antes, el Espíritu no es un maestro teórico, no nos da indicaciones externas, sino que actúa en nuestro corazón. Ahora, la segunda función del Espíritu es la de recordar. Y existen muchas palabras de Jesús que, aunque se encuentran en los evangelios, a veces nosotros las olvidamos. Entonces vale la pena el que invoquemos al Espíritu Santo para que nos recuerde. Jesús insiste en que nos da su paz, la suya, no una paz cualquiera. Esa paz es distinta a la del mundo. Y la palabra de Juan, cuando habla del mundo, tiene esos significados de la creación, también el significado de la referencia de la humanidad entera y también pues aquello que es contrario a lo de Dios. Pero entonces, ¿qué clase de paz es la que ofrece al mundo Jesús? Es esa paz que se funda sobre el amor, que destruye límites, barreras, tira al suelo muros. Es la paz que une los corazones, donde el más fuerte es el que sirve y dona su vida. Ahora, Jesús dice a sus discípulos: no se inquieten ni se acobarden. Aquí se utiliza el verbo tarazo, que indica la agitación de las olas del mar. O sea, también Jesús experimentó muchas veces esa agitación, pero esto quiere decir que la paz que da Jesús, claro, no significa que no vayamos a tener situaciones así complicadas, adversas, pero sí vamos a mantener una paz interior y esa paz nos va a permitir que tengamos esa acogida a la unión con Dios, mantengamos el diálogo con Él. Y Jesús entonces le dice a los discípulos que si Él se marcha, siempre podrá estar con ellos, podrá volver a ellos y finalmente podrá llevarlos consigo. Entonces saber esto es fuente de gozo para ellos, es decir, que con la resurrección Jesús supera los límites del espacio y del tiempo y es por eso por lo que siempre está con nosotros. Entonces finalmente Él dice: he dicho estas cosas para que cuando sucedan ustedes crean. Esta es la invitación que el Maestro nos hace para dar nueva adhesión, nuestra adhesión y nuestra plena confianza a su propuesta de amor, porque solamente en ella encontramos paz y gozo. Que tengan un feliz domingo.